Buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús y amigos que nos ven en esta transmisión como cada domingo a partir de las 6 de la tarde en su canal Iglesia Bautista Fundamental Fuente de Vida. En esta ocasión es para nosotros un gran gozo poder compartir este tema muy oportuno, un tema que debe mantenernos preocupados, pero a la vez dispuestos para hacer lo que tengamos que hacer con el fin de que el mundo que nos rodea, las personas que están a nuestro alrededor, verdaderamente puedan encontrar esa esperanza segura que solamente está en el Señor. Quisiera que me acompañen ahí donde están con sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 8 y miraremos unas palabras duras pero reales de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos a Juan capítulo 8 versículo 44. Inmediatamente leamos, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en oración. Juan 8:44 dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta ahí la lectura. Vamos a pedir al Señor dirección. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor, por cada uno que están atentos, sintonizando esta transmisión. De todo corazón oramos para que tú obres poderosamente en cada uno de nosotros. Oramos también por aquellos que probablemente sintonizarán más adelante en la grabación. Rogamos, Señor, que tú obres conforme a tu maravillosa gracia. Si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, que esta sea una gran oportunidad para comenzar a vivir para Cristo, de manera que pueda pasar de una posición perdida a una posición de vida. Gracias, Señor, por la confianza que tú nos das. Dirígenos, te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta oportunidad, acabamos de leer un texto que nos deja claramente una de las palabras duras de Cristo, pero definitivamente reales. El Señor tuvo que lidiar con personas contrarias a Él. Ese es el mundo que nosotros vivimos, un mundo generalmente contrario a Dios, un mundo adverso a Dios. Y todo parte de esta persona que Jesús menciona. Él se refiere al diablo. Él les dice a los que estaban con él, criticándolo, atacándolo, persiguiéndolo, si se quiere. Él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor Jesús menciona a Satanás, al diablo, y les dice a ellos que los deseos de vuestro padre queréis hacer, imitar al diablo. El diablo es la persona principalmente responsable de la introducción del pecado al mundo. Allá al principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, Satanás intervino y tentó a la mujer, y tanto la mujer como el hombre desobedecieron el mandato del Señor, la palabra de Dios.
Así se introdujo el pecado en el mundo. Y dice el Señor, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lamentablemente, el mundo en que vivimos, eso es lo que impera: la mentira, el homicidio, el engaño, el pecado. Esa es la misma idea que presenta Jesús en otros textos, de que Satanás es quien está controlando este mundo, lamentablemente. Por ejemplo, en Mateo 13:38, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Mateo 13:38, note conmigo. Dice el texto: el campo es el mundo, hablando de la parábola de el trigo y la cizaña. Y explicando la parábola, él dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Se dan cuenta? Cristo tiene la idea clara de que los que no son de Dios, los que no son de Cristo, son del malo, son de Satanás, del diablo. En Mateo 23:15 también el Señor toca esta misma idea. Mateo 23:15, note lo que dice el Señor allí. Dice la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El Señor expresando lamento, pero a la vez juicio a esos líderes religiosos que, más que ayudar a los demás, lo que hacían era hundir más en la perdición a los demás. Y dice: porque corréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Se dan cuenta? De manera que esa es la realidad. El mundo en que vivimos es un mundo que en su gran mayoría está atado a Satanás. Está viviendo en pos de Satanás, del malo, del diablo, del infierno. La Biblia dice que por el pecado el mundo está bajo la tutela del diablo. Esa es la realidad que Cristo nos deja en su palabra. El mundo bajo Satanás practica los malos deseos y la voluntad del diablo. Es una realidad terrible que muchas veces no lo pensamos, pero es lo que la Biblia nos está enseñando. Si usted mira conmigo en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, note lo que dice la Biblia ahí. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice el texto: el que practica el pecado es del diablo. ¿Se da cuenta? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo que imperan en el mundo. ¿Se ve? De manera que en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que ya hemos anunciado: el estado actual del mundo. Un mundo bajo la tutela del diablo y que vive practicando los malos deseos y la voluntad del diablo. De manera que vamos a mirar ese estado actual, esa situación en que se encuentra el mundo hoy día, como lo ve Dios. Delante de Dios, ¿cuál es la situación que se encuentra el mundo? Bueno, en primer lugar, fíjese conmigo
en Isaías 59:2, un texto muy conocido. Isaías 59:2 dice la Biblia lo siguiente. Isaías 59:2 dice el texto, podemos leer el 1 también. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es obvio que en el contexto histórico de este pasaje, el Señor dirige sus palabras por medio del profeta a su pueblo Israel. Ahora bien, esas palabras siguen retumbando hoy día. La palabra de Dios nos indica que el mundo, no solo Israel, sino el mundo, está alejado de Dios. Esta es una verdad universal que se aplica a todos los hombres. El pecado separa a las personas de Dios. Si usted mira conmigo en Romanos 3:23, un texto también muy usado, en Romanos 3:23 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Se fijan? El mundo que vivimos está alejado de Dios. Esa es la situación que se encuentra el mundo conforme lo ve Dios. Alejado de Dios. En otras palabras, sin Cristo, sin Dios. Eso es lo que nos dice Efesios 2:12. Note lo que dice el texto ahí. En Efesios 2:12 dice la Biblia lo siguiente. Note conmigo. Dice el texto, en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando de los que ahora estamos en Cristo. ¿Cómo estábamos antes? Sin Cristo. Así está el mundo sin Cristo en su gran mayoría. Y dice el texto, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa palabrita, esa frase, sin Cristo, quiere decir en el original, separados de Cristo. Es decir, no teniendo parte alguna en Él, lejos de Él. Así es que está el mundo hoy día. Actualmente el mundo está separado de Dios, no teniendo parte alguna en Él, lejos de Dios. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es reconciliar al mundo con Él. Que el mundo se reconcilie con Dios. Que el mundo se vuelva a Dios. Ese es el llamado que estamos nosotros comprometidos a hacer como iglesia al mundo. Que vengan a Dios, que vengan a Cristo, que busquen de Dios, que busquen de Cristo, que se acerquen al Señor, que ya no sigan viviendo esa vida alejada de Dios, como se encuentra el mundo hoy. Así que hemos visto una primera cosa que refleja la situación actual del mundo, el estado actual del mundo, alejado de Dios. En segundo lugar, por favor, vaya conmigo a el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, note conmigo el versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Estamos mirando
el estado actual del mundo, conforme lo describe Dios. Fíjese lo que dice el texto: el que cree en el Hijo, Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra de Dios nos está hablando de dos opciones: o creer en Jesucristo, vivir para Cristo, o rehusar creer en Cristo, rehusar vivir para Cristo. ¿Y cuál es la condición? El que cree en Cristo, su condición es que Dios le da una vida nueva en Cristo, vida abundante en Cristo, vida nueva en Cristo, vida eterna en Cristo. Pero el que rehúsa creer en Cristo, y ese es el caso de la gran mayoría en este mundo, dice el texto, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, ¿cuál es el estado actual del mundo? Ya vimos primero, alejado de Dios. En segundo lugar, bajo la ira de Dios. Así está el mundo hoy día. Por eso, esta situación que estamos pasando hoy, no queremos ser categóricos, pero sí, no es casual. Todo lo que nosotros experimentamos, dolores, sufrimientos, padecimientos, son fruto del pecado, son fruto de la maldad, son fruto de la violencia. ¿Qué decir de la muerte? Ese es el mayor resultado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no es el deseo de Dios que el mundo se pierda. No, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor quiere salvar. El Señor quiere librarte de las consecuencias del pecado, del castigo del pecado, de la condenación por el pecado. Pero esa es la situación actual del mundo, bajo la ira de Dios. La ira de Dios permanece sobre los que no obedecen al Evangelio de Cristo. Esa es la verdad que la Biblia nos está diciendo. Los que rehúsan creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Esa ira de Dios es la respuesta justa y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Dios bajo ninguna circunstancia tolera el pecado. En Efesios 5:6, note lo que dice la Biblia ahí. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios así, note conmigo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si usted sigue rechazando a Jesucristo, si usted sigue postergando a Cristo, dejando a Cristo para después, déjame decirte, amigo, que la ira de Dios está sobre ti. Eres un hijo de desobediencia. Estás desobedeciendo el llamado del Señor, el mandato del Señor a venir a Él. Ven a Cristo, en Él está la vida. Jesucristo, en Él está la esperanza, en Él está la salvación. Pero mire lo que dice también Colosenses 3, capítulo 3, versículos 5 y el 6. Colosenses 3, 5 y 6 dice el texto: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos
de desobediencia. Si sigues viviendo esa vida de pecado, esa vida apartada de Dios, apartada de Cristo, déjame decirte que la ira de Dios está sobre ti y un día tendrás que enfrentarte a la realidad del día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios. Tendrás que enfrentarte a la condenación eterna, al castigo eterno. Ese no es el deseo de Dios para ti. Pero si tú rechazas el Evangelio de Jesucristo, el llamado de Dios de salvación, déjame decirte que esa es la realidad que tendrás que enfrentar, la ira de Dios. Bueno, ya hemos visto dos cosas que describen el estado actual del mundo. El mundo está alejado de Dios y está bajo la ira de Dios. Una tercera cosa más aparece en Apocalipsis 21:8. Note conmigo. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 21:8 dice el texto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al Señor. La palabra de Dios es clara. Dice el texto que todos los pecadores, no importa el pecado como se llame, no importa el color o el tamaño del pecado, dice el texto que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, ser lanzados al infierno. ¿Cuál es el estado actual del mundo? Bueno, en tercer lugar, el mundo está destinado al infierno. El mundo sin Cristo, el mundo apartado de Dios, alejado de Dios, el mundo que está bajo la ira de Dios, desobedeciendo el Evangelio de Cristo, está destinado al infierno. Hay una lista aquí de pecados, como por ejemplo, dice el texto, cobardes e incrédulos, los que rechazan a Dios, no quieren creer en Dios, no quieren creer en la palabra de Dios y no quieren tomar esa decisión valiente de comenzar a vivir para Cristo. También habla los abominables y homicidas, los que aman el pecado y quieren seguir practicando su pecado, quieren vivir su vida de blasfemia delante de Dios, cometiendo pecados innumerables, como el caso, ¿verdad?, de matar a otros, como el caso de esa joven reciente, dañarle la vida a una persona tirándole ese ácido del diablo. Todo eso son maldades, todo eso son actos malos, violentos, actos que delante de Dios es corrompidos, abominables, detestables. Pero dice el texto también, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Se fija? ¿Quién de nosotros puede tener la cachaza de decir que nunca ha dicho una mentira? Desde pequeño, que nunca ha dicho una mentira. Ya por esa sola mentira que usted dijo, ya usted puede darse cuenta que es pecador. Alguien diría, bueno, yo nunca he matado a nadie, pero sí ha dicho una mentira. Sí ha dicho una mentira. De manera que somos pecadores.
Y si no resolvemos ese problema del pecado en nuestra vida delante de Dios, el destino será el infierno. Hay un contraste terrible entre ese versículo 8 y el versículo 7, el anterior. En el versículo 7, Apocalipsis 21, 7 dice el texto: el que venciere heredará las cosas, todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Está hablando de el que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen, según la Biblia? Los que entregan su vida a Jesucristo, los que comienzan a vivir para Cristo, los que deciden seguir a Cristo, los que ponen su fe total en Jesucristo. Esos son los vencedores. Pero lo contrario está en el versículo 8. Los que quieren seguir viviendo su vida a su manera, su vida como se le pega la gana. Los que quieren seguir viviendo su vida en pecado, practicando el pecado, viviendo en pecado, viviendo según el mundo, conforme al mundo. Es una diferencia marcada que nos da la Biblia. Las promesas de Dios son solamente para sus hijos vencedores, conforme al versículo 7. Todos los demás, los que no han entregado su vida a Cristo, son identificados como hijos del diablo, como ya vimos, y sufrirán el destino, el mismo destino que Satanás. Si usted mira conmigo en Apocalipsis 20:10, dice el texto, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Si usted, amigo que me ves, todavía no ha entregado su vida a Cristo, todavía no ha resuelto el problema del pecado con Dios, si usted muere en esa condición, su destino será el mismo destino de Satanás, destinado al infierno. Como dice el texto, atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Eso es terrible. Ese es el estado actual del mundo hoy día. La situación en que se encuentra el mundo, como lo ve Dios. Así que ya hemos visto 3 cosas que describen ese estado actual del mundo, la situación en que el mundo está hoy. Alejado de Dios, bajo la ira de Dios, destinado al infierno. Ahora bien, ya para concluir, quiero hacer una pregunta. Sea honesto. Piense delante de Dios. ¿Para quién usted vive? ¿Para quién usted vive? ¿Usted vive para el mundo o vive para Cristo? Sea honesto. ¿Ha entregado realmente su vida a Cristo? ¿Ha comenzado usted a vivir para Cristo? ¿O quiero ser más directo? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Recuerda ese momento cuando usted nació de nuevo? ¿O sinceramente no ha nacido de nuevo? ¿No ha comenzado a vivir para Cristo? ¿Sigue viviendo su vida de pecado, su vida a su manera? ¿Sigue viviendo la vida como usted quiere? ¿O está viviendo la vida conforme a la palabra de Dios? Conforme a las palabras de Cristo. Conforme a Cristo. Amigo, Cristo quiere estar en usted. Y al mismo tiempo, Él quiere que usted esté en Él. Él quiere que usted entregue su vida a Él. Comience a vivir para Él. Ya no siga como el mundo está, alejado de Él, bajo la ira de Dios, destinado al infierno. No, no siga viviendo esa vida, porque cuando le llegue la hora de la muerte, ya no habrá oportunidad. Él quiere que usted
comience a vivir para Él. En la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, hablando de los que han entregado su vida a Cristo. Y dice el Señor, dice la Biblia, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, usted es un vencedor. No hay nada más grandioso, más glorioso en la vida que Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Usted puede tener todo el mundo en sus manos. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador y vive para Él. Así que en esta oportunidad te invito, amigo que me ves, a que comiences a vivir para Cristo. Y usted, hermano, hermana, siéntase gozoso, feliz, porque usted es un vencedor en Cristo Jesús. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, Satanás. El llamado que hacemos como iglesia al mundo es que venga a Dios, venga a Cristo, ya no siga viviendo la vida practicando el pecado según el mundo, y que arregle su destino hoy. Evite ir a ese lugar de tormento, al infierno, y pueda recibir hoy la seguridad de salvación que solamente la ofrece Jesucristo. Ven a Cristo. El Señor le bendiga en gran manera. Un gozo para mí compartir este tiempo de la palabra de Dios. El Señor les guarde. Compartan esta transmisión para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. El Señor les bendiga. Firmes y adelante.